Hola, últimamente estamos viendo cómo los agentes conversacionales de Eleven Labs se equiparan en funciones a los de retail. Pero hay una cosa que solamente encontramos ya en Eleven Labs y es el widget que podemos colocar en nuestra web. Este widget es tanto de texto como de voz. Y además, en este widget le podemos dar las Client Tools, que es el poder de controlar nuestra web. Aquí tengo un widget que he colocado únicamente de texto. Y aquí le voy a hacer una pregunta. Está programado para que me responda llevándome al sitio donde encontraré la solución. Entonces le digo, ¿me ayudas a conectar un teléfono de Netelip con Retail? Incluso he escrito mal Netelip. Por supuesto, te voy a llevar en un momentito a la página donde tienes la solución para conectar tu teléfono de Netelip con Retail, como si fuera tu taxista particular. Y si por alguna razón no encuentras ahí lo que buscas, puedes unirte a la comunidad de creadores de agentes de llamadas y al teléfono. Aquí tienes la dirección. ¿Me dices tu nombre para que te acompañe en el viaje? Sonia. Encantada, Sonia. Allá vamos. Abróchate el cinturón. ¿Lo tienes puesto? Vamos. Y ahora, chas, me lleva a la URL donde tengo toda la información para hacer la conexión del teléfono de Netelip con Retail. Imaginaros la potencia que tiene esto, por ejemplo, en un e-commerce donde el usuario puede llegar, preguntar por el producto que quiere y la IA le va a trasladar y después le podrá incluso responder preguntas sobre el producto. Y ahora vamos a ver cómo está hecho porque es súper fácil. Lo que he hecho es entrar en Eleven Labs, nos vamos a agentes y vamos a crear un agente. Si vamos a empezar desde cero, tenemos varias opciones de plantilla, le damos aquí a New Agent, yo siempre le doy aquí a empezar desde cero. Pero ahora vamos a ver a este agente que tengo creado, el lenguaje, si queremos que hable en otros idiomas, aquí le pondríamos el inglés y además le daríamos, porque si bajamos abajo del todo, aquí están las tools y habría que darle la tool que detecte el idioma. Bueno, vamos a dársela, ¿por qué no? Que detecte el idioma y así pueda cambiar. Esta no está de más. Tiene otras tools como, bueno, las transferencias, pasar el turno, en fin. Pero la que a nosotros nos interesa es que vamos a crear una custom tool y vamos a decirle no tipo webhook, que es las que tenemos siempre, sino que vamos a darle a client porque va a ser una tool del tipo cliente. Y aquí vamos a ir rellenando estas partes. Pero antes de crear la tool, vamos a ir por orden y vamos a empezar primero por el mensaje. Aquí, pues un mensaje inicial, como siempre, y en el System Prompt, ojo, porque Eleven Labs tiene esta funcionalidad de que tú aquí le escribes lo que quieres, le das a este botón mágico y se te crea el prompt entero en inglés. Está muy bien el prompt que te crea, pero hay que leerlo, hay que editarlo y hay que adaptarlo. Yo aquí le he dado personalidad, bueno, un poco de rollo sobre la personalidad, como siempre. Entorno, pues quién eres, tienes un conocimiento sobre ella de voz, bla, bla, bla. Tono, pues bueno, tiene sentido, reconoce con elegancia tus limitaciones. Bueno, todo esto un rollo que pues le he puesto y que suelo poner cuando hago así algo que quiero que sea pues sencillo, normal, empático, respuestas breves, primero una cosa y luego la otra lo que ya sabemos, ¿no? Pero aquí vamos a este, objetivo y tareas. Aquí paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4. Este es la parte del prompt más importante y donde hay muchos factores que pueden hacer que nuestro agente no salga como queremos. Es importante ser claro. Haz esto. Si el usuario te dice esto, haz esto otro. Si hay esto otro, esto otro. Siempre es un camino, un árbol de decisiones y todo muy claro. Haz esto y luego haz esto. Incluso yo aquí le he puesto paso 1. Pregunta qué es lo que quieren. Importante, siempre si queremos que un paso se cierre y siga el siguiente, tenemos que pedir una interacción por parte del usuario. Por ejemplo, si yo le digo a la IA, pregunta no, salúdale y luego ejecuta tal función, como no tiene que esperar respuesta en el saludo, probablemente se lo salte. En cambio, si yo le digo, salúdale y pregúntale el nombre, paso 1. Paso 2, cuando te haya dado el nombre, ejecuta la tool no sé qué. Entonces ya estamos haciendo un segundo paso porque está entrando la intervención del usuario. Por eso hay una función de pasaturno, porque los turnos son IA, usuario, IA, usuario.
Y si le damos 2 pasos seguidos a la IA, es muy probable que se lo salte, y esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, yo aquí le digo, cuando el usuario pida información sobre un tema, lo primero que harás es avisarle de que vas a llevarle a una página donde está la información, con el símil del taxista, y le das de paso la cuña publicitaria. Y al teléfono, la comunidad para creadores de agentes de llamadas. Vale, entonces ahora él ya ha soltado su rollo, pero yo le estoy pidiendo una interacción por el usuario. Entonces le digo, pregúntale al nombre y cuando te conteste vamos al paso 3. Ahora, dale la bienvenida y dile, allá vamos, abróchate el cinturón. Si luego pusiese la tool, el paso 4, el paso 3 se lo saltaría. Entonces aquí le pido que el usuario le conteste, le diga que sí y continúa con el paso 4. Vale, y ya tengo el recorrido, que es este mismo que hemos hecho. Entonces, el paso 4, que es el que nos importa porque es donde vamos a poner la Client Tool, le digo, ahora debes usar la herramienta Navigate To. Yo le he llamado así, como estaba en la documentación, no he improvisado. Con la URL del artículo relacionado, escoge cuál es la que mejor responde a su duda según estas opciones y ejecuta la función Navigate To. Escoge entre estas opciones. Mi web es pequeña, no he creído conveniente ni siquiera un sitemap ni nada de eso, así que simplemente le he puesto las 25 URLs donde creo que está la información. Y luego ya se acabó. Ejemplo de conversación, los ejemplos son bastante importantes, solamente he puesto uno, pero bueno. Y aquí le he puesto un refuerzo de que no ejecute la tool sin antes hablar al usuario. Pero como ya he pedido que el usuario tiene que responder, pues ya está, aquí ya esto no haría falta. Pero bueno, lo he dejado por si acaso. Vale, y ahora seguimos bajando y ya no hay nada más importante. He puesto el 4.1 para que tenga mucho contexto, porque como estoy poniendo todas las URLs, la temperatura a 0, ya le he dicho que si no encuentro la solución, que se lo diga. Y pues nada más, aquí ya estamos en las tools. Entonces vamos a ver esta de Navigate To, que es la que he creado. Es una client tool. Le llamamos así. La describimos. Si el usuario pide información, le preguntamos si quiere que le llevemos a la URL donde está la información. Marcamos esto, que espere la respuesta a que se dé la tool. Le he puesto unos segunditos, 2, tampoco me he matado porque es 1 lo que viene por defecto, como que no haya demasiada pausa, pero una poca. Y luego aquí, esto es importante, los parámetros string URL. Y aquí, ¿qué es lo que se espera? Se espera la full URL o el path, es decir, sin el dominio, la URL de después, una de las dos cosas. Vale, pues ya está, simplemente copiar esto tal cual, string, tal, y le damos a guardar. He puesto también en call la tool que finaliza la llamada, porque al final le digo que le haga otra pregunta y si no, que finalice. Bueno, tampoco, porque además lo estamos usando por chat, no es ni importante. Vale, pues le damos a guardar y por aquí ya estaría todo. Ahora, bueno, quedan las voces, aquí jugar un poquito para afinar lo que nos gusta. Si queréis ponerle data collection, lo que salga después por el webhook de análisis, le he puesto que si alguien, un usuario de, bueno, otras cosas que aquí, por aquí le podemos dar y ponemos qué es lo que queremos que nos saque después con la analítica de la llamada. Si queremos, también puede ser un booleano o sí o no, un número valora la llamada. Son data KPIs que queremos después analizar. Pero, y aquí tenemos más configuración, lo importante viene aquí en widget. Vale, por aquí podemos personalizar los mensajes, lo de necesitas ayuda, la foto que he puesto yo la mía. La parte de Start a Chat y Send a Message todavía no se puede personalizar. Lo acaban de poner, supongo que en breve ya estará para ponerlo en castellano. Pero bueno, de momento lo tenemos así. Y ahora, vale, pues vámonos, ya tenemos este código, que será el del widget, que lo vamos a poner en nuestra web sí o sí. Es un HTML. Y además vamos a poner el JavaScript para que se ejecute la tool. Y para ello yo tengo un WordPress, nada del otro mundo, y lo que he hecho es poner este plugin, VP Code, que te permite poner un código en JavaScript, en PHP, en HTML, ¿ves? Vamos por aquí y le damos añadir nuevo,
añade tu código personalizado y le vamos a decir el tipo de código que necesitamos y luego le vamos a decir cuando bueno, aquí pondremos lo que sea y daremos un nombre y le diremos dónde queremos que se ejecute. En la cabecera, en el footer, en el body y ya está, no tiene más. Y aquí he puesto dos. Uno que es el agente de Eleven Labs, que es un código en HTML y es exactamente este que nos dan aquí. Y en el otro he puesto este otro código, que es para ejecutar la tool. Si quieres ver el código dentro de Classroom de la comunidad, si vamos a creación de agentes de voz con IA, por aquí abajo hay una sección para Eleven Labs que la vamos a ir aumentando durante esta semana y tenemos todo el código documentado, cómo se podría utilizar para otras herramientas, adaptarlo a diferentes casos. Además, también lo tienes en abierto dentro de la web de son.ia con el paso a paso de qué son las Client Tools y cómo configurar este segundo código. Y ya está, no hay que hacer nada más. Estos dos códigos, configurar el agente, darle la tool necesaria y listo. Pero espera, ¿os acordabais de lo que os dije antes que estábamos en análisis y entonces en Data Collection yo quería coger el nombre, el mensaje y el teléfono, aunque en el prompt no le he dicho que lo recoja para que no se haga muy largo, pero imaginaos que en el prompt pongo que hay un paso 1 que es pedir estos datos. Bien, pues luego nos vamos a Settings y aquí en Post Call Webhooks vamos a crear un webhook. Si no lo tuviéramos, nos vamos a Settings, aquí en Herramientas, y creamos el webhook. Yo creo uno, le pongo aquí un nombre que podría ser estadísticas, y en la URL me voy a Make y tengo aquí este webhook preparado escuchando. Cojo la URL, la voy a poner en mi agenda aquí y le doy a crear. No le voy a dar porque ya he creado uno antes, que es este, Agente Widget Sonia, y que le he dado esa URL. Así que vámonos a Settings otra vez y verificamos que en Post Call Webhook está este. Si hubiera creado otro, aquí me saldría y podría seleccionarlo. Entonces, le he puesto que me lleve aquí las estadísticas para después y que además me coja estas tres que yo necesitaba. Así que después de hacer una conversación con el agente en mi web, vamos a ver qué es lo que nos dice. Vamos a dejarlo escuchando, así, y nos vamos a ir a hablar con este agente. Voy a decirle que me lleve al MCP, así directamente. Perfecto, te voy a llevar. Bueno, me habla que es un taxista y al teléfono. ¿Y cuál es tu nombre? Me llamo Sonia. Abróchate el cinturón. Sí, ahí estoy. Venga, vamos y ya estamos. Me lleva a la página del MCP. Vale, pues ahora vamos a ver qué es la información que ha llegado. Ya está aquí. Y si nos fijamos, dentro de data tenemos algunos datos sobre el agente, etcétera. Análisis nos da un resumen de lo que ha pasado, qué es lo que ha pedido el usuario. Pero si vamos aquí a Data Collection Results, son las tres cosas que yo le había marcado que quería que me cogiese. El nombre, el mensaje y el teléfono. Y aquí estarían. Entonces, esta función también es muy útil porque ahora toda esta información me la puedo yo mapear y colocar, por ejemplo, en un Sheets, en un Airtable, en mi CRM, en lo que necesite y monitorizar en tiempo real todas las conversaciones que suceden en mi web y ver qué es lo que más demandan, por ejemplo, los usuarios, dónde piden más que les lleven, etcétera. Y ya está. Espero que os haya gustado.